Hola, en este pequeño video sobre el tema 4 que se relaciona con el equilibrio iónico, específicamente ácido-base, trataremos una introducción en relación a la hidrólisis. Al hablar de la hidrólisis nos vamos a referir a sales, las cuales se producen por reacción entre un ácido y una base. Estas van a estar totalmente disociadas. Por lo tanto, solamente vamos a tener en disolución los iones de cada una de estas sales, ya que son electrolitos fuertes. Vamos a tener que analizar en cada caso de qué catión proviene esa sal y de qué anión proviene esa sal. Veremos cuáles son sus características para poder saber si hay realmente hidrólisis o no de dicha sal. O sea, si el anión o el catión de esa sal van a reaccionar con el agua. Para considerar que hay hidrólisis, para ello hace falta que los iones de esa sal puedan reaccionar con el agua. Y esto realmente solo se va a considerar o solo habrá reacción cuando los iones de esa sal provengan o de un ácido débil o de una base débil. De forma tal que al analizar el comportamiento ácido-base de dicha sal, podremos encontrar que el medio resultante puede ser neutro, ácido o básico. Para ello, primeramente tendremos que disociar la sal en sus iones, analizar si procede en algún caso el anión o el catión de un ácido o una base débil, para poder saber cuáles iones se podrían hidrolizar, y plantear y analizar los equilibrios de hidrólisis para ver el balance de protones y de OH que hay en el medio. Ahora podremos analizar los tipos de hidrólisis que vamos a tener, según sea el anión y el catión, procedente de un ácido o de una base fuerte o débil. Pues en dependencia de ello, las hidrólisis las podemos tener procedentes de un ácido fuerte y una base fuerte, como el cloruro de sodio, que procede del hidróxido de sodio, base fuerte, y del ácido clorhídrico, un ácido fuerte, por lo tanto totalmente disociado en sus iones y no reaccionan con el agua. El siguiente caso son las sales procedentes de un ácido débil, pero una base fuerte. Por ejemplo, el cianuro de sodio, que procede del ácido cianhídrico, por lo tanto va a haber un equilibrio. Este anión sí va a reaccionar con el agua, específicamente con los protones. Por lo tanto, habrá un desbalance, ya lo veremos. El tercer caso son las sales procedentes de ácido fuerte, como aquí en este caso del ácido clorhídrico, y de una base débil, el amoníaco o hidróxido de amonio. Entonces, pues tendremos que analizar qué iones va a haber en mayor proporción en el agua, ya que en este caso el catión sí va a reaccionar con los iones del agua. El último caso son las sales procedentes tanto de ácido débil como de base débil. Este es el caso más complejo y aquí solamente lo veremos someramente. En el primer caso, sales procedentes de ácidos fuertes y bases fuertes, como por ejemplo el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el nitrato de sodio, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar aquí? Que estas sales van a estar totalmente disociadas, o sea, solo vamos a tener los cationes y el aniones en agua, de forma tal que podremos decir que no hay ninguna reacción ni del anión ni del catión con el agua. Por lo tanto, esta sal no se hidroliza. ¿Qué va a suceder? Que si no hay reacción con el agua,
¿cuál va a ser el balance de concentración de OH y de protones que aporta el agua? Pues van a estar en la misma concentración. Y por lo tanto, el pH, ¿cómo va a ser? Igual a 7. Va a ser una disolución neutra, ya que mantenemos la proporción de protones y de OH. ¿Qué sucede en el siguiente caso? Las sales procedentes de ácido fuerte, pero de una base débil. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? El cloruro procede del ácido clorhídrico fuerte, por lo tanto totalmente disociado, no reacciona con el agua. Pero el ion amonio procede de la base débil a amoníaco. Ahí sí hay un equilibrio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va a formar el hidróxido de amonio y va a haber un equilibrio. O sea, en este caso va a haber un desbalance, habiendo una mayor proporción de los protones, ya que en el agua, que tenemos inicialmente la misma cantidad de protones que de OH, parte de los OH que aporta el agua va a formar el hidróxido de amonio. Por lo tanto, se queda desbalanceado la proporción entre protones y OH y queda entonces algo más de protones. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el pH del medio? Un pH menor que 7, o sea, una disolución ácida. ¿Cómo se calcularía esta constante de hidrólisis? Habíamos visto anteriormente en una clase que se calcularía como el producto iónico del agua entre la constante de basicidad. Podemos ver aquí la deducción de las ecuaciones. Esta sería la expresión de la constante de hidrólisis, pero si multiplicamos numerador y denominador por OH, obtendríamos esto reorganizando el hidróxido de amonio pasándolo al denominador, que obtendríamos la KW partido por la constante de basicidad del hidróxido de amonio, una base débil. Y así es como se calcularía la constante de hidrólisis para más adelante a la hora de hacer los problemas. Ahora aquí solamente vamos a analizar fundamentalmente qué carácter van a tener las sales que podamos analizar en cada caso. Si el medio que va resultante va a ser con un carácter neutro, ácido o básico. El tercer caso, sales procedentes de ácido débil y base fuerte. Ejemplo de ello, el acetato de sodio, porque proviene del hidróxido de sodio, totalmente fuerte, por lo tanto no hay reacción con los iones del agua, pero tenemos el anión acetato, que sí va a producir el ácido acético, o sea, este anión sí va a reaccionar, en este caso va a ser con los protones del agua, y entonces realmente va a haber un desbalance en la proporción de protones y OH en el medio, porque una parte de los protones del agua van a reaccionar con el acetato para dar el ácido acético, por lo tanto va a haber un desbalance entre ellos y va a haber más OH en el medio. Por lo tanto, ¿qué vamos a poder decir? Que esta disolución va a tener un carácter básico, su pH va a ser mayor que 7. Y en este caso, la constante de hidrólisis, o sea, la constante de este equilibrio, se va a calcular de esta forma. Esta sería la deducción de la expresión, que más adelante en otras clases haremos problemas de ello. Por último caso, el más complejo, las sales que proceden de un ácido débil y de una base débil. ¿Qué pasará aquí? Bueno, ejemplo tenemos el fluoruro de amonio. El ácido fluorhídrico es un ácido débil, por lo tanto va a reaccionar ¿con quién? Con los protones del agua, dando este ácido débil. Pero por su parte, el catión amonio procede de una base débil, el amoníaco o el hidróxido de amonio.
por lo tanto va a reaccionar con los OH del medio. Podemos decir que va a ocurrir una hidrólisis simultánea. Va a haber una reacción de los fluoruros con los protones del agua y una reacción de los cationes amonio con los OH del agua. Finalmente, lo que tenemos que ver es qué quedará en mayor proporción, OHs o protones. Bueno, pues el cálculo se hará de esta forma. Aquí viene la deducción y según sea los valores de la constante de acidez y de basicidad de estos ácidos y bases débiles, pues así será el medio que obtendremos en este tipo de sales ácidas, un medio ácido o básico. En el caso que ambas constantes de acidez y de basicidad sean de valores iguales o muy similares, sí podremos decir que el medio va a ser neutro o prácticamente neutro. Tenemos aquí algunos ejercicios a modo de ejemplo. Vamos a analizar cada uno. El apartado A nos hablan del acetato de potasio. ¿Qué podemos saber? Proviene de un ácido débil. Por lo tanto, va a consumir parte de los protones del agua para formar este ácido débil. Por lo tanto, se quedará un desbalance y habrá una mayor concentración de OH. Por lo tanto, el medio va a ser básico. El pH va a ser mayor que 7. En el apartado B, ¿de qué se trata? Del nitrato de sodio. ¿De qué bases provienen? Del hidróxido de sodio. ¿Y de qué ácido? Del ácido nítrico. Ambos son compuestos fuertes, son electrolitos fuertes, por lo tanto van a estar totalmente disociados, lo cual indica que ninguno de estos iones va a reaccionar con los iones del agua. De ahí que el medio va a ser neutro, pH igual a 7. En el caso C, que se trata del sulfato de amonio, pues sabemos que el ácido sulfúrico es un ácido débil, bueno, realmente, es un ácido fuerte. Su primera disociación, la segunda sí es relativamente débil. Bueno, pues los iones amonio sí van a reaccionar con los OH del medio para formar el amoníaco, o lo que es lo mismo en disolución acuosa, el hidróxido de amonio. Como necesita parte de los OH, ¿qué va a haber en exceso? Pues protones. Por lo tanto, el medio va a ser ácido, pH menor que 7. Y por último, este es como un detallito extra. ¿Qué nos dicen si nos dicen el hidróxido de bario? ¿Cuál va a ser el pH del hidróxido de bario? Pues tenemos que darnos cuenta que es una base fuerte. Por lo tanto, el medio es básico. Esto no es ninguna sal. Por lo tanto, no puede tener hidrólisis. Bueno, con esto terminamos.